vamos a ver a continuación el camino de salida, es decir, el último tercio de la segunda mitad de la Edad Media, ese periodo que va desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Y es importante tener en cuenta que una época no termina en un día y comienza otra completamente distinta 24 horas después. Ustedes saben, los historiadores normalmente marcan la finalización de la Edad Media el día que los turcos otomanos tomaron Constantinopla, el 29 de mayo de 1453. Pero es evidente que no todo cambió desde el 29 de mayo hasta el 30 de mayo de ese año. Es decir, el mundo medieval entró en crisis mucho antes, el mundo moderno fue consolidándose a partir de ese momento y por un tiempo. Por lo tanto, hay una cierta continuidad, si bien es lógico que podamos identificar características comunes que nos delimitan ciertas épocas históricas. La Edad Media, de algún modo, alcanzó su punto máximo en términos de astronomía, el cenit, es decir, la altura mayor, en el siglo XIII. Y tal como sucedió con el mundo romano, alrededor del siglo II o III de nuestra era, que alcanzó su punto culminante y luego comenzó a decaer y a descender, lo mismo pasó a partir del siglo XIII, es decir, el mundo medieval alcanza en el siglo XIII su máxima expresión y luego empieza una crisis donde paulatinamente se va resquebrajando ese orden medieval hasta colapsar finalmente para dar paso al mundo moderno. ¿Cuál es el punto de comienzo de ese declive? Los autores generalmente marcan en el siglo XIV la irrupción de una enfermedad, la peor pandemia de la historia de la humanidad, que es la peste negra de 1348 a 1349. La peste negra, también conocida como la peste bubónica, fue importada por personas que venían desde Oriente Lejano, que ingresaron a Europa por la ruta comercial terrestre y que de alguna manera comenzaron a diezmar a la población que no estaba preparada porque no tenía los anticuerpos para enfrentar esa enfermedad. Y fue así que en poco tiempo la peste negra diezmó, liquidó a la tercera parte de la población europea. Y lo peor, que luego del desastre de 1348-49, cíclicamente cada 10 o 15 años se produjeron rebrotes de la pandemia hasta bien entrado el siglo XIV. Todo esto además se fue retroalimentando porque la disminución, la caída de la población produjo una disminución en la actividad económica, es decir, había menos comida, había menos gente, pero mucha menos comida. Y por lo tanto, más hambre, más debilidad y campo fértil para el progreso de la enfermedad. Por otra parte, según se ha podido establecer, además de la pandemia de la peste negra, Europa tuvo que enfrentar una serie de cambios desastrosos desde el punto de vista de la naturaleza, como por ejemplo inundaciones. Los inviernos se volvieron mucho más largos, mucho más húmedos, más fríos. Entonces, esto evidentemente que poco ayudó a que se pudiera salir de esa situación de pandemia. La pandemia y todas las consecuencias asociadas se concretaron en 4 o 5 grandes cambios. Primero, la ruina de todas las cosechas. No había mano de obra. Se dejaron de cultivar una gran cantidad de tierras. No había gente que pudiera cultivar. Entonces, el abandono de los cultivos, el abandono de las zonas rurales, el abandono de los caminos, de los diques, de los molinos, generó todo un retraso desde el punto de vista económico. En segundo lugar, y como consecuencia de esto, se produjo un éxodo desde el campo hacia la ciudad, porque en el campo lo que había era hambre, en la ciudad había malos salarios, pero mejor malos salarios que el hambre y la muerte segura en el campo. Entonces comenzó todo un movimiento migratorio muy intenso desde el campo hacia la ciudad. En tercer lugar, todo este problema que se difundió en el campo europeo, en el medio rural europeo, cristalizó en una serie de revueltas campesinas. Muchas veces se habla de la Edad Media como un periodo en el que pasó poco. En realidad, si se indaga realmente a fondo, se puede descubrir una realidad social muy movida y sobre todo muy dinámica, donde esto de los desórdenes y el enfrentamiento era una cuestión bastante común. En cuarto lugar, y como consecuencia también de todo esto, ¿no? El despoblamiento del campo, las revueltas, la debilidad del Estado, hubo un aumento notable de la criminalidad. Se produjo el aumento de grupos de crimen organizado, bandas, que se hacían fuertes en determinadas regiones y pasaban a controlar el territorio. No había una autoridad
central fuerte, un ejército potente, pues los ejércitos estaban diezmados, que le pudiera hacer frente. Entonces, la tasa de homicidios y, en general, el nivel del delito en Europa Occidental, está documentado, creció muchísimo durante todo este periodo del siglo XIV y una parte del siglo XV. En quinto lugar, hay una consecuencia, se produce una consecuencia que tiene que ver con todo lo resumido, y es la crisis de la fe. El hombre se ve abatido por todas estas circunstancias y empieza a dudar de sí mismo, pero duda también de los textos religiosos y empieza a redescubrir el valor de la sensualidad y el gusto por lo terrenal. Menciono esto porque después vamos a ver una relación de continuidad respecto del hombre del Renacimiento. Y yo diría que, resumiendo todo esto, hay una crisis en la base del sistema feudal, con una figura emergente que es el rey. En principio el rey en los siglos XIII, XII, XIII, XIV era el primero entre los iguales, y los iguales eran los nobles. Pero ya en el siglo XIV deja de ser un igual, un par más, y se transforma en una figura sobresaliente, una figura además que controla los ejércitos, y el que tiene el ejército tiene el poder. Entonces allí el rey se va de a poco alejando, se va despegando con respecto a los otros nobles, va adquiriendo cada vez mayor protagonismo. Esto con mayor o menor retraso, pues se produce el proceso en toda Europa Occidental, con lo cual se va allanando, se va despejando el camino hacia la figura del rey absolutista, es decir, el fuerte monarca de poderes ilimitados que caracterizó a los estados nacionales a partir del siglo XV-XVI. En todo este contexto se produce la caída del Imperio Romano de Oriente. Su capital, Constantinopla, fue tomada por los turcos otomanos en 1453 y los turcos clausuraron la ruta hacia las Indias por tierra. Entonces esto genera una nueva necesidad de encontrar rutas alternativas, y es lo que explica el por qué los españoles y los portugueses primero, los ingleses más tarde, se lanzan a la conquista de los mares para tratar de llegar a las Indias con el consabido descubrimiento del Nuevo Mundo y todas las consecuencias que el mismo tuvo en el orden mundial.